Saludos una semana más, hermanos de Hombre Renovado. Estamos saludándoles desde el Ministerio Soldados de Jesucristo con esta nueva semana de nuestro podcast. Y estamos aquí, los tres mosqueteros. Hoy no tenemos invitado especial. Es Daniel Puerto, su servidor, quien les habla. Y también tengo a mis hermanos amados, Josué y Rudy. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Josué, Daniel y todos los que nos están escuchando? Hoy solo estamos el Independiente, el Bautista y el Presbiteriano. Entonces, vamos a disfrutar un buen tiempo, si el Señor así lo permite. Es Tú un gusto sabes, estar Rudy, nuevamente. Ajá. que mientras decías eso, leí un comentario el otro día en las redes eh, como criticándonos, creo. Entonces son ecumenistas, porque tienen gente de tantos lados ahí. Ah, ¿en serio? Yo creo que El lo vi también, sí. ecumenismo, esa palabra ecumenista no me gusta y pues generalmente se asocia el ecumenismo con alianzas con la Iglesia Católica Romana o ah, U otros. diálogos entre diferentes fes, como el video que sacó el Papa Francisco, ¿no es cierto? Del budista, el musulmán y pues varias religiones, y al final todos somos hijos de Dios. Ese es ecumenismo. Exacto. El nuestro aquí de un bautista, un presbiteriano, un independiente es compañerismo cristiano. Así es, porque podemos decir amén a las doctrinas fundamentales, pero sabemos que el desarrollo desde la Edad Media del protestantismo dio lugar a algunas interpretaciones distintas de doctrinas no esenciales, como el gobierno de la iglesia y algunas otras cosas. Entonces, de ahí es donde viene todo esto. Josué, ¿cómo estás, Sí. hermano? Bien, qué gusto saludarlos, Rudy, Daniel. Es una bendición estar una semana más, un día más acá con ustedes, platicando, dialogando más acerca de, wow, de lo mucho que tenemos que hacer morir nuestro orgullo, ¿no? Así es, así es. Josué, queremos comenzar esta semana preguntándote cómo veniste a Cristo, cómo te convertiste, cómo Dios te salvó. Wow, es cuando uno ve para atrás, ve obviamente que es únicamente obra del Señor. No había nada bueno en mí, muerto en mis delitos y pecados, aunque nací en la iglesia, literalmente. Bueno, no tan literalmente, pero literalmente dentro de lo no literal. Pero desde pequeño, yendo a la iglesia, cantando, memorizando versículos, pero estaba lleno de pecado, estaba alejado del Señor, sin querer absolutamente nada con Él, no era su hijo. Y todos los días, creo que todos los domingos, entre comillas, como creo que muchos en América Latina estamos acostumbrados, aceptaba o recibía al Señor y yo creía ser su hijo. Y esto tiene que ver también con, no sé, ahora viendo para atrás, uno canta desde de pequeñito canciones como Yo soy hijo del Señor y somos ovejitas del Señor y uno crece creyendo que es hijo de Dios. Y realmente comienza uno a ver más y más pecado, más rebeldía, más maldad, y aunque siempre fui, entre comillas, un niño bueno, bien portado para las apariencias y tal, había rebeldía en mi corazón, había odio en mi corazón y eventualmente un día también en el servicio, después de un montón de situaciones que habían pasado, yo no quería estar ahí en el servicio, rebelde en mi corazón, de repente, en el ser mientras cantamos una canción cualquiera, no porque sean no importantes, sino cualquier otra canción sin nada especial, comencé a sentir como que Dios me estaba viendo y me sentí desnudo, me sentí pecador y comencé a llorar. Comencé a llorar y salí corriendo al baño porque eh, sabía lo que tenía que hacer y ahora entiendo que el Señor me estaba llamando a salvación. El Señor me estaba cambiando mi corazón. Y en ese momento me fui al baño, que estaba sucio, me tiré al suelo de rodillas, le pedí perdón al Señor, me arrepentí de mis pecados y le pedí que fuera mi Señor, mi Salvador. Em, y eso marcó mi vida. Es muy obvio que yo no lo estaba buscando, que la salvación es de Él, que aunque creía ser su hijo, pensaba conocerlo, pensaba saber cosas acerca de Él y era
era eso, nada más. Había información acerca de él, conocimiento acerca de él, pero yo no era su hijo, ni mucho menos. Estaba muerto en mis delitos y pecados y él en ese momento me dio vida, abrió los ojos espirituales de mi alma y me hizo nueva criatura. Y a partir de ahí, a los 14 años, comenzó mi travesía como cristiano, como creyente. Em, y desde ese entonces fue un cambio radical de querer conocer más la escritura. Recuerdo haber ido a buscar una Biblia y todavía la tengo acá. Es una Biblia que mi papá la tenía nueva en su escritorio y vilmente, y creo que aquí no cuenta como pecado, pero se la robé. eh, porque la tenía ahí nuevita en un escritorio y simplemente la tomé y la comencé a usar. Acá la tengo siempre. Em, y desde ese entonces también el Señor puso un deseo grande por servirlo, por servir a la iglesia, por servirlo a Él, y fue un evidente cambio antes y después. Así que esa es la historia de la salvación que el Señor hizo en mi vida. Gloria a Dios, brother. Gloria sea a Dios. Si yo tengo la oportunidad de hablar con hijos de pastor o hijos de creyentes o hijos del diáconos o líderes de las iglesias, siempre les suplico que se aseguren que ellos tienen salvación, que se Mm, aseguren que ellos tienen el evangelio, que se aseguren que ellos han abrazado a Cristo. Jesús dijo, si no comes mi carne y bebes mi sangre, eh, no tienes parte conmigo, pero eso no es canibalismo. Así como comer y beber, tú tienes que procesar esos alimentos y tienes que digerirlos y tienes que internalizarlos a sí claro. mismo con Cristo. Como no te llenas viendo fotos de comida, te llenas comiendo esa comida. No eres salvo viendo a otros ser salvo, no eres salvo eh, viendo a Cristo o teniendo cierto conocimiento de Él. Eres salvo Ujú. apropiándote de esa Amén. Sí. salvación. Y Amén. si nos están escuchando padres de familia, les animamos a anunciarle el evangelio a sus hijos constantemente, no asumir nunca que ellos son salvos Mm, porque ustedes son o porque ustedes van a la iglesia, pues ellos ya vienen en el paquete Sí. familiar. Especialmente a los líderes de las iglesias, anuncien el evangelio a sus hijos. Recuerdo a Spurgeon que dice que su mamá oraba cuando él estaba joven y la mamá de Spurgeon, Susana, decía, si ellos se van a la condenación eterna, no es mi culpa, porque yo ya les anuncié en el evangelio. Dice Spurgeon que temblaba cuando escuchaba esas palabras. Y como mamá, ella sí. hizo todo lo que tenía que hacer para anunciarle el evangelio a sus hijos. Así que nosotros debemos hacer lo mismo también con nuestros hijos, con nuestros pequeños, no asumir nada. En esta semana queremos tocar el tema, José, de cómo saber si soy un hombre orgulloso. Hemos venido hablando de esto durante varias semanas ya en Hombre Renovado. ¿Y cómo puede un hombre saber si es un hombre orgulloso? El- Vamos a hablar de varias evidencias de orgullo en nuestra vida, pero empecemos eh, por la número uno. Si nosotros respiramos, Josué, somos hombres orgullosos. Claro. Y es una realidad, y lo dije muy intencionalmente cuando hablé de mi testimonio, porque absolutamente estamos como hombres corrompidos. No quiere decir que somos lo más malo que podemos ser, pero que en toda esfera de nuestra vida estamos corrompidos, ¿no? Por el pecado. Ah, por eso quiere decir que si respiramos, somos orgullosos. No hay respuesta válida que alguien haga, como Rudy, ¿eres orgulloso? Daniel, ¿eres orgulloso? Paco, ¿eres orgulloso? La respuesta siempre será sí, porque somos hombres, porque somos humanos, frágiles, corrompidos por el pecado. Incluso aunque hayamos sido hechos nuevas criaturas por el Señor, estamos en un proceso de santificación, de cristificación, como me gusta decir desde que se lo escuché a un profesor. Pero si respiramos es porque estamos vivos. Si estamos vivos, aun y cuando estemos en Cristo,
es una realidad, es un pecado. Estamos y estábamos, bueno, nosotros, puedo decirlo, estábamos muertos en delitos y pecados, y es por él que hemos sido traídos a salvación. Y es cierto que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. El poder del pecado ha sido removido, más no la presencia completa del pecado, algo que nos hace anhelar la patria celestial, algo que nos hace anhelar la redención completa que el Señor va a hacer sobre nuestras vidas. Así que, aunque no nos guste, aunque... ¿Y tú eres orgulloso, Daniel? Cualquiera se vería tentado a decir que no, o manipulado, porque hoy nos enseña la sociedad a tener orgullo propio, así, claro que soy orgulloso, y hablamos con mi esposa siempre, Daniel, que tú que estás en México, que estás casado con una mexicana, el mexicano es muy orgulloso de su nación, y están donde estén y siempre están llenos de orgullo, orgulloso de ser mexicano, y nosotros diríamos orgulloso de ser salvadoreños. Y estamos completamente, y desde el niño que está en una competencia, el padre está orgulloso porque su hijo ganó, porque es el más alto, porque es el más guapo, y somos motivados a eso, a estar orgullosos. Sé orgulloso de tus raíces, no importa de dónde. Estamos bombardeados constantemente de eso. eh, pero sin embargo, no es a la sociedad que culpamos por el orgullo, no es a la actualidad que culpamos por el orgullo, sino que la culpa de que seamos orgullosos es nuestra. Es porque hay pecado aún en nosotros, aunque no es nuestro Señor, no es nuestro amo, pero sí, estamos completamente llenos de orgullo, y por eso necesitamos hablar tantas veces en esta temporada del orgullo, porque lo vemos en nosotros mismos, vemos tantas carencias en nosotros mismos que necesitamos hacerlo morir a diario. Sí, y es interesante ver que un salmo, el Salmo 51, el de arrepentimiento, escrito por David en su versículo 5, dice: He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y es una universalidad eso. O sea, no es solo para David, sino que cuando entendemos la doctrina del pecado, vemos que es algo que aplica a todo ser humano. Y parte de eso es ese orgullo, es el querer ser independiente de Dios. Y nos vamos a Génesis 3 y vemos cómo Adán y Eva caen ante la tentación de ser como Dios. Es decir, ya no depender de Dios, sino que ser yo quien hace todo. Entonces, sin duda, si respiramos y estamos vivos, como bien decía Josué, debemos estar en esa realidad de que somos orgullosos, de que hay pecado en nosotros viviendo. Obviamente, algunos expresaremos el orgullo en mayor medida que otros. Será distinto porque habrá quienes en nuestro pecado no luchamos tanto, tan fuerte con ciertas características del orgullo, pero sí en otras cosas. Entonces, es probable que a veces podamos disfrazarlo y que hasta alguien pueda decir, no, es que él no es orgulloso, cuando en verdad sí lo somos, en cierto grado, en cierta medida, solo que no es tan evidente porque tal vez de donde estamos cojeando es de otro aspecto más evidente a todo el mundo, De otra pata. de otra pata. Así es. Bueno, esta es una cita que hemos mencionado varias veces ya en estas semanas de Spurgeon, que por cierto, dije que la mamá de Spurgeon se llamaba Susana, pero así se llamaba su esposa. Su mamá se Esposa. llama Elisa. Se llamó Elisa. Bueno, Spurgeon dijo que el orgullo nació con nosotros y no morirá ni una hora antes que nosotros. El, Spurgeon tenía una manera muy acertada de decir las cosas. Y yo creo que estaba en lo correcto cuando dijo esto. Y es una lucha constante. Tú puedes tener mucha fama y ser orgulloso, o puedes también ser un total desconocido, estar lleno de orgullo. Así es. Orgulloso por los lugares que conoces, por dónde has viajado, orgulloso por los idiomas que sabes, por tu trabajo, por tus ingresos, por tu apellido, por la zona de la ciudad donde vives, orgulloso por tus hijos, orgulloso por el comportamiento de tus hijos. Y si eres orgulloso y tienes hijos mal portados, humillado porque se está lastimando tu orgullo de padre Sí. cuando los demás miran a tus hijos comportarse mal. Ujú, ujú. Entonces, podemos decir, Josué, que como hombres demos de hecho que somos orgullosos.
démoslo por hecho, asumamos eso. No asumamos que somos humildes, asumamos que somos orgullosos. Claro. El punto de partida es ese y debemos dejar de resistirlo, ¿no? Y sobre todo creo que como hombres nos pasa por esa también cultura de machismo, de estar orgulloso de quién soy yo y que no nos gusta que nos pregunten, incluso esa pregunta. Si alguien te pregunta o tu esposa misma te pregunta o te dice que está viendo orgullo en ti, no creo que siempre la respuesta sea, gracias por decirme, le voy a pedir perdón al Señor ahorita. Estoy exagerando, ¿no? Pero realmente creo que entender ese punto de partida, como dice Daniel, eh, nos tiene que hacer entrar en razón, comenzar diferente y tener en cuenta lo que Santiago nos dice en Santiago 4:6, que también una cita que le hemos visto bastante, pero que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Creo que esa, bueno, y muchas otras, pero nos sirve tanto de advertencia, de recordatorio a diario. Yo no quiero ser resistido por el Señor. Yo necesito gracia, ya de por sí necesito gracia. Ya de por sí la vida es difícil, es dura, tantas penalidades, tantas dificultades. Yo no quiero realmente ser resistido por el Señor en un sentido, ser estorbado, sino necesito de su gracia para cada día caminar. Necesito de su gracia para hacer morir ese orgullo. Necesito de su gracia para realmente ser un hombre que siga siendo conformado a su imagen, ¿no? Así es. Sí. El Salmo 19 es un buen ejemplo de cómo podemos orar a Dios nosotros. Después de que el salmista fue confrontado por la palabra de Dios, por la ley de Jehová que es perfecta, por el testimonio de Jehová que es fiel, por los mandamientos de Jehová que son rectos, etcétera. El salmista está hablando de la revelación especial de Dios, de la palabra de Dios, de las escrituras. Y llega al versículo 11 y dice, tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos, hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Como por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo, ¿cuáles pecados pueden ser ocultos? Versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Es una buena oración para hacer a Dios. Dios, si yo no veo con claridad mi orgullo, ayúdame a verlo. Ayúdame a verlo. Mientras estoy estudiando tu palabra, revélamelo, revela mi orgullo. Y humildemente lleguemos con nuestros amigos, con esos que nos conocen bien, con esos que nos miran a la cara y nos dicen, ¿qué te pasa? ¿Todo está bien? Porque no te miro normal. Con esos amigos que nos conocen, lleguemos y preguntémosle, ¿cómo ves mi vida? ¿Soy un hombre humilde o un hombre orgulloso? Lleguemos con nuestra esposa sin defendernos y preguntémosle, ¿cómo ves mi vida? ¿Soy un hombre humilde o un hombre orgulloso? Y estoy seguro que algo vamos a aprender de esa interacción, de esas preguntas y respuestas. Terminamos con eso nuestro segmento, mis amados hermanos. Pasamos a nuestro segundo segmento. En este nuevo segmento queremos continuar hablando de cómo saber si soy un hombre orgulloso. ¿Cómo saber si soy un hombre orgulloso? Josué, ¿cómo la Biblia nos llama a tener un concepto sano de nosotros mismos? Y cómo eso nos ayuda a determinar si somos orgullosos o no. Yo creo que a menudo nos pasa, difícilmente, tal vez siendo muy religioso alguno, diría, Daniel, ¿tú cómo te consideras? Bueno, y en una entrevista de trabajo, pensando ahorita, digamos al banquero aquí, Rudy, vamos a contratar a Rudy para el banco opuesto, entonces siempre la pregunta es, descríbase usted a usted mismo. Ah, bueno, yo soy una persona ágil y esforzada siempre. Yo comencé, estoy haciendo un caso hipotético, ¿no? Comencé desde abajo y me he ido superando y yo no me venzo por los obstáculos y contando todo. Y luego, ¿me puede hablar acerca de dos fortalezas? Sí, la es que yo soy persistente y la segunda es que, no sé, tengo mucha paciencia. Y dígame una mala acerca de usted. Y te quedas pensando y dices, no, no, la verdad que ahorita no puedo pensar, pero quizás es que a veces trato muy fuerte. En ese caso hipotético en el que yo mismo he estado,
lo digo por experiencia. Eh, Estamos vendiéndonos, yo sé, en ese momento, en el momento de la entrevista, pero revela realmente el orgullo, revela realmente lo que pensamos acerca de nosotros. Y todo mundo es así, todo mundo está tratando de autopromocionarse porque pensamos que lo que escribimos es lo mejor, porque pensamos que hacemos las mejores costillas, porque pensamos que nadie le pega la pelota como nosotros, porque pensamos que nuestros hijos son los más lindos del mundo. Nadie va a reconocer y va a decir la verdad es que como Pablo, yo soy basura. La verdad es que soy un miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Creo que difícilmente alguien va a reaccionar de esta manera. Romanos 12:3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Y creo que solo con eso nos hallamos faltos. Si nosotros pensamos más alto de nosotros, de lo que debemos pensar, y a menudo pasa porque no queremos ser tan pecadores, no queremos ser tan malos, no queremos ser tan orgullosos, no queremos ser tan, y póngale todo lo que quiera, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Eh, y luego habla del cuerpo, dice, como un cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función. Incluso el pastor podría haberse tentado a creerse superior que la oveja por tener el rol de pastor y no entender que realmente es un subpastor debajo del pastor. Simplemente somos diferentes partes del cuerpo con diferentes funciones. Tampoco la oveja, que es más antigua en la fe, puede verse fácilmente, es que yo sé, es que yo conozco, yo estudié todo esto, y yo la verdad que tengo mucha experiencia. Eso que estás pasando, a mí ya me pasó 20 veces, así que déjame decirte lo que te va a pasar, y si no, yo que tú atendería mi sugerencia. Y bueno, tal vez los ejemplos no se me vienen todos, pero creo que podemos ver que realmente hay orgullo y a menudo nos veremos tentados a pensar más de lo que deberíamos acerca de nosotros. Sí, Así es. y por ejemplo, hablando de ejemplos, cuando alguien nos hace caer a la realidad de que no somos la octava maravilla, hay una frustración grande porque es nuestro orgullo el que ha caído ahí. Yo recuerdo el año pasado en el trabajo siempre se hace una evaluación y se ha automatizado al punto que ahora lo que se hace primero ya no es solo que el jefe te evalúa y te dice, mire, esta es su evaluación, sino que uno mismo se autoevalúa y después el jefe hace su parte y juntan las dos evaluaciones y se comienza a discutir. El año pasado fue la primera ocasión, después de varios intentos fallidos, que se pudo hacer, que lo pudimos hacer en el trabajo de una forma más clara, más automatizada, y consistía en colocarse estrellitas. Y entonces yo coloqué casi todas las estrellas que podía tener. Creo que Abraham no hubiese visto más estrellas en el cielo de las que ya coloqué en mi evaluación. Y, y cuando ya veo la evaluación de mi jefe, veo que parecía una noche nublada, casi nada de estrellas. Y generó aquel malestar y después pues había que conversar y él fue aterrizando muchas cosas. En algunas cosas pues él cambió de opinión, pero en otras yo cambié de opinión porque él me hizo ver algunos aspectos pero la primera reacción fue molestia. O sea, lo que yo estoy diciendo que yo soy, este hombre está diciendo otra cosa. Entonces, cuando tenemos un concepto tan alto y alguien nos hace poner los pies sobre la tierra, lo primero que va a pasar es molestia. Pero si nos quedamos allí, creo que no vamos a avanzar mucho en ser más como Cristo. Creo que es necesario pensar bien por qué esta persona dice esto. Y si es así, pues pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe para poder glorificarle en nuestra lucha con el orgullo. Así es. En una ocasión le preguntaron al pastor Mark Dever que qué se sentía ser tan conocido y que fueras caminando por la acera de la calle y que toda la gente en una conferencia quisiera venir a saludarte y pues honestamente, hermanos, yo he tenido
como la tentación de tener esa posición, de ser así de conocido, de tener ese tipo de influencia, que la gente viene y me busca para pedirme un consejo porque mi opinión les importa mucho. Y he tenido este tipo de deseos en mi corazón, deseos pecaminosos, porque yo digo, yo merezco estar en esa posición por lo grande que soy. Hablemos de un concepto más alto del que debo tener de mí mismo, ¿no? Y Mark Dever dijo, la verdad es que yo no quería ser pastor. Yo quería estar en el gobierno y en la política de Estados Unidos y llegar a ser uno de los top, de la gente top del gobierno de Estados Unidos. Dice, si a mí me vas a hablar de grandeza a los ojos de los hombres, no me hables del ministerio pastoral porque ahí no vas a tener mucha grandeza. Yo quería otra cosa. Entonces, él estaba comparando sus deseos antiguos de gloria humana en el mundo con lo que muchos jóvenes reformados con R minúscula queremos. Y el punto era, pero es que eso no es nada. Es como, ¿cuánta gente hay en el mundo reformado? No sé, 10, 15, 20 millones de personas en el mundo y son 7,000 millones de personas en el mundo. O sea, realmente si queremos gloria, no la busquemos en el ministerio pastoral, no la busquemos en conferencias, porque ¿cuántas son 13,000 personas a los ojos de 7,000 millones de personas en el mundo? Si quieres gloria, hay otra gente que se puede gloriar muchísimo más. Él estaba expresando con su experiencia la necedad que es buscar ser aplaudido por los hombres y tener un más alto concepto de sí que el que debe tener. Casi diciendo, sí es cierto, yo soy famoso, pero eso no es famoso a los ojos de quién. Eso no es nada a los ojos del mundo. Como bajándote al nivel donde debes estar. Aunque me conocen cientos, hay tanta gente que no le importa mi vida y que no tiene interés de mí y que más bien me desprecia por ser yo mensajero del evangelio. Eso me hizo a mí afinar un poco la perspectiva. Sí. También escuché a Kevin DeYoung hablar que en un momento organizaron una conferencia en su iglesia y ellos invitaron a D.A. Carson, un teólogo famoso, reconocido, escritor de comentarios bíblicos muy buenos, y no hicieron muy buena promoción y llegaron como 120 personas. Y Kevin DeYoung estaba súper apenado, porque va a venir D.A. Carson a hablarle a 120 personas en una iglesia de cientos de personas, en una comunidad muy reformada. O sea, eso era para que llegaran, no sé, 1,000 personas quizás. Y entonces Kevin DeYoung le pidió perdón a D.A. Carson, perdónanos hermano, porque no hicimos buena promoción, perdónanos porque solo hay 120 personas aquí. Y D.A. Carson le dijo, no tienes que pedirme perdón por eso. Hay 7,000 millones de personas en el mundo y la mayoría de ellos, la vasta mayoría, no les importa quién soy yo. En otras palabras, este hermano tenía un concepto claro de quién era. Aunque es una eminencia en el mundo cristiano evangélico, aunque es una eminencia en el mundo académico, aunque es un erudito, el hombre tiene sus pies sobre la tierra. El hombre no está enojado porque llegan 120 personas, está agradecido porque puede servir a Cristo. Y así puedo seguir sumando experiencias de hermanos que me han ayudado a mí a pensar, a afinar el concepto que yo tengo de mí mismo. Quizás yo me he gloriado por 3 discípulos que tengo. O sea, pongámoslo en la esfera de la historia de la humanidad. Gloria a Dios porque me está permitiendo hacer discípulos, pero son 3, o sea, no son 10,000. Y el poner los pies sobre la tierra, somos limitados, no somos lo inteligentes que creemos que somos, no somos
lo sabios que creemos que somos, lo fuerte que creemos que somos, lo conocedores que creemos que somos, los lectores que creemos que somos. Yo les he contado antes cómo yo me he gloriado de mi lectura de libros y de repente un hermano llegó y me dijo, ¿y tú te glorías por un par de decenas de libros que leíste este año? ¿Sabes cuántos libros se lee R.C. Sproul al año? Se lee 500 libros al año. ¿Y sabes cuántos libros se lee Albert Moller al año? Se lee 7 libros a la semana. ¿Y tú te estás gloriando por 20 libros que leíste en un año? Como esas experiencias me han ayudado a mí a poner mis pies sobre la tierra, a verme en el gran esquema que tiene Dios en su historia y a decir, yo soy en la historia de Dios, yo soy un pequeño pie de página olvidado y ni tan siquiera pie de página completo, soy un punto de una I Con en errores de la ortografía. historia de Dios. Y mientras hablabas, José, me recordaste a Jeremías 9, 23 y 24, que dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Yo me glorío, dijo Pablo, en Cristo. Logros, eh, mis logros y todo lo que, la sabiduría que yo he acumulado, los estudios que yo he acumulado, comparados con Cristo, no son nada, son basura. Así que tenemos que llegar al punto de poner nuestros pies sobre la tierra y no tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener. Amén. Sí, es cierto. A veces andamos buscando la alabanza propia. Y hablando de hombres que han, perdón, que han mostrado un ejemplo, recordaba mientras hablabas, Daniel, el año pasado, de hecho, eh, tuvimos por acá unas conferencias que estamos tratando de hacer en la iglesia cada año. El año pasado estuvo el doctor Guy Waters. Él es maestro de RTS, del Seminario Teológico Reformado en Jackson, pero él es un hombre que además también es el responsable del campus de Houston y de Dallas. Ha escrito muchos libros y muchas cosas. Y cuando vino acá, hicimos dos cursos, dos clases, una en la mañana para pastores y otra en la tarde ya más abierta. Y era interesante verlo a él cómo hablaba y tan cómodo y tan tranquilo cuando no eran los cientos de personas que él podría estar acostumbrado a tener. O sea, es un hombre que ha formado a muchos pastores y que muchos lo buscan y que él suele predicar en la primera iglesia presbiteriana de Jackson, una de las más antiguas de Estados Unidos, que tiene cientos de personas. Y en nuestras reuniones de la mañana con 10 pastores y en las reuniones de la tarde con 70 personas tal vez, y él tan tranquilo, tan cómodo, no tuvo ningún problema. Entonces, cualquiera podría decir esto es un fracaso, no se llenó un estadio, pero el ver estos ejemplos creo que nos ayuda también a pensar que realmente tenemos que dejar un ladito los números y querer ser la superestrella, querernos convertir en el super pastor, en el super predicador, en el super escritor. Cuando esa es la motivación, realmente es poco probable que se llegue a dar. Es poco probable que podamos tener algún impacto para el Señor, sino que lo que va a venir es mucha frustración en nuestras vidas. Sí, realmente debemos pensar acerca de nosotros mismos con mesura, sabiendo que no somos más que pecadores regenerados, sabiendo que si hay algo bueno en nosotros es únicamente por la gracia de Dios. Tendemos como hombres también a ver y exagerar hasta las historias que contamos. Como pastores, como predicadores, creo que les ha pasado también, ¿no? Contamos una historia, algo que nos pasó y uno siempre le pone un poco más de salsita. Se nos pasa un poco la mano con la exageración saltamos, wow, saltamos muy alto y a nuestros hijos les encanta y está bien como historias para niños, pero
tendemos a querer hacernos ver bien. Y realmente la altivez, el orgullo, solo va a traer penuria a nuestra vida y nos va a alejar realmente del propósito para el cual hemos sido creados, hemos sido salvados. Y siempre me gusta recordar Proverbios 11:2 también, porque cuando viene la soberbia, dice, viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. Y esto también nos sirve de advertencia, de ánimo, de aliento para buscar crucificar y hacer morir a diario el orgullo en nosotros y no pensar y no tener un más alto concepto del que tenemos que tener. Sí, y Proverbios 27:2 nos dice que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. Así es. José, mientras hablabas de exagerar, que los hombres somos buenos para exagerar y contar estas historias y los pastores buenísimos para contar de números y habían quizás, no sé, 150 personas y nosotros dimos 400, etcétera, ¿no? Ah, y pues a mí me encanta pescar, me encanta ir con el anzuelo y pescar. Y una vez fuimos con mi papá, porque eso yo lo aprendí de mi papá. Mi papá me enseñó a pescar y a limpiar el pescado y a cocinar el pescado y a comer buen pescado. Y una vez fuimos a una tienda de pesca y caza y decía en la entrada, bienvenido a la tienda de los hombres más mentirosos del mundo. Porque todo pescador se me fue el más grande y ese debió pesar unas 50 libras y pesqué algo así gigante y cuando tú ves, era un pececito que apenas lo podías sostener en tus manos, ¿no? De tan pequeñito. Era Y Nemo. era Nemo. Y los cazadores también. Porque tenemos este altísimo concepto de nosotros, ¿no? Del que debemos tener. Este concepto inflado de nosotros y no pensamos de nosotros con cordura. Y yo creo que una de las cosas que Pablo nos está diciendo en Romanos 12:3 es, reconoce tus talentos, pero también recuerda que ellos vienen de Dios, que eres parte de un cuerpo, que no eres autosuficiente y todopoderoso, sino que necesitas de un cuerpo. Entonces, usa lo que Dios te ha dado para su gloria, el beneficio de los demás, pero siempre con los pies sobre la tierra, siempre reconociendo tus limitaciones, reconociendo que no lo sabes todo, que no lo puedes todo, que necesitas de otros. Ese es un antídoto. La iglesia local es un antídoto contra el orgullo. La iglesia, las relaciones genuinas, profundas, de hermanos y hermanas en Cristo en una iglesia local, las relaciones de rendición de cuenta, de amonestarnos unos a otros, de confesar nuestros pecados unos con otros, son un antídoto en contra del orgullo en nuestra vida. Sí. Con esto terminamos nuestro segmento, mis amados hermanos, y ahora pasamos a un nuevo segmento. En este nuevo segmento queremos hablar cómo el creer que merecemos algo es una señal clara de orgullo en nuestra vida. Si yo creo merecer algo, es una señal que yo puedo ver en mi vida, en mi corazón, en mis acciones de orgullo. ¿Por qué es esto así, Josué? ¿Por qué el creer que yo merezco algo de alguien, de mi empleador, de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos, de la iglesia local? ¿Por qué el creer que merecer algo me revela que soy un hombre orgulloso? Creo que está tan dentro del ser humano, está tan dentro del hombre, de reclamar los derechos, protestar por lo que merezco, estar insatisfecho por lo que no estoy teniendo, que a menudo olvidamos todas las bendiciones que el Señor nos da, que a menudo olvidamos que recibimos el sol, que todos reciben el sol, que todos reciben el agua, que todos contemplamos las flores, que la lista es interminable realmente, pero a menudo nos comportamos como que somos merecedores de algo delante del Señor y demandamos. Y aunque tal vez tenemos la doctrina correcta y no lo demandamos abiertamente y no hacemos como tal vez sí hacen otros, pero hablando desde, o al menos dentro de una perspectiva un poco más reformada, más, eh, no sé, más afín a todos, asumiendo que no van a creer falsas promesas y tal,
puede ser que nos comportemos como que somos merecedores de algo. ¿Por qué? Porque si no tenemos algo del Señor, porque si seguimos pasando pruebas, porque si la enfermedad sigue estando ahí, porque etcétera, 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 hay amargura en nuestro corazón. Hay orgullo porque yo creo saber mejor. Hay orgullo porque yo no creo que esto deba ser así. Y aunque no me atreva a decir, Señor, esto es injusto, mi amargura, mi tristeza, mi estado de ánimo está revelando realmente que yo creo merecer algo más de lo que estoy recibiendo, que yo creo saber mejor cómo manejar mi vida, que ese trabajo realmente era para mí, que ese ministerio era realmente para mí, que tal vez pusieron de líder de un estudio bíblico a este jovencito y realmente yo sé más. Yo lo merecía más porque yo me esfuerzo y yo vengo al estudio bíblico, estoy, un caso hipotético también, yo vengo una hora antes que todos y pongo las sillas. Señor, pero si tú ves que yo pongo las sillas y las limpio y no me pusieron a servir a mí, sino que a este otro que solo viene justo a la hora y lo pusieron a enseñar a él, o le dieron la oportunidad de predicar, tal vez un jovencito, eh, y yo me estoy preparando. Y Señor, ¿y por qué? Si yo hago esto y esto, yo merezco esta oportunidad. ¿Por qué a mí no me está pasando esto? Y entonces aunque con esas palabras no lo digamos, la amargura que a menudo se crea en situaciones así y en muchas otras, revela realmente eh, nuestro corazón, lo expone como hombres orgullosos, como personas orgullosas, porque a menudo creemos merecer algo. Y si somos del Señor, es porque Él nos salvó y no nos salvó por obras que nosotros hayamos hecho, no nos salvó por algo que hicimos ni por algo que dejamos de hacer, sino por su misericordia. Hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. La salvación es de Él, la salvación es del Señor. Todo lo que tenemos, sea bueno o malo, es porque Dios en su soberanía, en su providencia, así lo ha querido. Y realmente, si somos honestos con nosotros mismos, con todos y delante del Señor, no merecemos, no merecemos nada, no merecemos ni siquiera tener un poco de salud, ni tener alimento, ni poder tener acceso delante del Señor. No merecemos. Somos inmerecedores de lo que el Señor nos ha dado y nos sigue dando. Pero frecuentemente nos encontramos eso, demandando cosas, aunque no con palabras, tal vez con las actitudes. Una vez escuché a un pastor y se los he dicho antes porque nos da risa con mi esposa y ella de broma siempre me lo dice, pero él decía, hermano, ¿por qué pides más acerca de ti? ¿Por qué te enojas cuando no te tratan bien? Y dice, era una conferencia para pastores, y dice, hermano, tú eres alfombra. ¿Para qué están hechas las alfombras? Y en ese momento ya nadie habló, todo era obvio, ¿no? Somos alfombras, nada más que eso, las alfombras tienen un propósito y debemos entender, eso no quiere decir que nos van a pisotear, eso no quiere decir que tenemos que aceptar el abuso, obviamente no me refiero a eso, me refiero a que cuál debe ser la actitud de nosotros. Si creo merecer algo más, también unido con lo anterior, un más alto concepto tal vez, pensando que el Señor no está siendo justo conmigo, que es injusto, eh, y debemos tener realmente claro cuál es nuestra posición delante del Señor. Y es como recordar cuando se acercan los hijos de Zebedeo y su madre a pedirle a Jesús, está a la derecha y a la izquierda en el reino de los cielos. Entonces, después de ir aclarando y de que se da el malestar entre los discípulos, en Mateo 20, del 25 en adelante, Jesús les dice, pero Jesús llamándolos junto así dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lo que está colocando es, nos está diciendo, yo actúo de esta forma, dice Jesucristo. Y se supone que ustedes deben ser iguales que yo. Así que tienen que actuar de esta forma también. Entonces, en este tema de querer merecer, de querer tener muchas cosas, estamos actuando como los los gobernantes de este mundo y no como Jesucristo, como el ejemplo que Jesucristo dio.
Y una vez recuerdo que estaba en un almuerzo con un señor, compañero de trabajo. Él asiste a una iglesia, entonces me pregunta, sentándose ahí en la mesa, ¿y cómo está? Pues mejor de lo que merezco, le digo. ¿Qué le pasa? Me dice. Si usted es un hijo de Dios, usted lo merece todo. Entonces, eso me retumbó por todos lados, ¿verdad? Y yo solo pude pensar, qué mala doctrina, ¿verdad? Qué doctrina tan centrada en el ser humano y no centrada en quién es Dios. Y lo que vos decías, José, es que no merecemos nada, no merecemos nada. Si hay algo que de verdad merecemos, es el castigo eterno. De eso sí podemos estar seguros por completo. Pero de ahí toda la bendición que Dios da y cuando empezamos a creer, es que yo merezco esto, merezco lo otro, empezamos a vivir fuera del gozo de la providencia de Dios para nuestras vidas. Cuando creemos que merezco una mejor casa, cuando creo que, que merezco un mejor carro, no el que se me anda calentando cada 5 minutos y que tengo que correr a echarle agua. Cuando creo que merezco una casa que no tenga 1000 goteras. Cuando empiezo a pensar que merezco muchas cosas, empiezo a vivir fuera de gozo. Y eso es uno de los grandes problemas cuando creo que merezco otras cosas. No aprecio lo que tengo. Si bien es cierto, el carro se me anda calentando cada 5 minutos, avanzo en algo. Tengo algo donde mover a mi familia, aunque se me llena de goteras en la casa. Estoy en Honduras y en este momento estoy después de 2 huracanes que han golpeado y estoy viendo a muchas personas que están viviendo sin casa, que están no en albergues algunos, en las calles con láminas o plástico cubriendo sus cabezas. Y cuando yo empiezo a ver y no doy gracias, gracias Dios, aunque se me llena, que tengo un par de goteras, pero gracias. Entonces, cuando empezamos a querer, a no tener, a querer merecer, a querer otras cosas, perdemos el gozo por lo que ya tenemos en este momento. Así es, Rudy. Gracias, gracias Mm. por comentar eso. La verdad, como dijiste, Rudy, lo que nosotros merecemos, si peleamos por lo que merecemos, merecemos la justicia de Dios cayendo sobre nosotros. En Apocalipsis 1 dice que los pies de Cristo, en la visión que tuvo Juan de Cristo, eran como de bronce, bruñido. Y sabemos que en la antigüedad los reyes victoriosos ponían sus pies sobre el cuello, sobre la nuca del rey vencido. Y literalmente eso es lo que Cristo hará con sus enemigos. Él vendrá y aplastará a sus enemigos. Mm, Y lo que nosotros merecemos, si es que nosotros merecemos algo, es ser aplastados por la justicia de Cristo. Si estamos peleando por lo que merezco, es eso. No, no es un buen trato de parte de Dios, no es gracia, no es misericordia. R.C. Sproul creo que dice en su libro La Santidad de Dios, ten cuidado con lo que pides, porque si pides justicia, debes estar en el infierno ahora mismo. Ahora mismo. claro. Entonces, eso es lo que merecemos, literalmente. Merecemos el juicio de Dios por nuestro pecado, pero por su pura gracia, Él nos ha salvado. Y todo lo que nosotros tenemos, absolutamente todo, desde las computadoras por medio de las cuales estamos haciendo esta llamada, nuestros teléfonos, nuestra voz, Nuestras nuestra, barbas. nuestra, es así, por la pura gracia de Dios. Ah, todo lo que tenemos es por la pura gracia de Dios. No hay nada que Dios diga, oh, te lo mereces, te lo voy a dar. Sí. Es por la pura gracia de Dios. Nuestras familias, nuestras iglesias locales, las posesiones que nosotros tenemos, el trabajo que nosotros tenemos, es por la pura gracia de Dios. Y este es sentir de muchas personas que lo expresan de la siguiente manera: me he portado bien, merezco esto. Ese es un Ujú. legalismo. Sí. Eso es un alejamiento del evangelio. Eso es un alejarse del evangelio de Cristo, porque el Sí. evangelio de Cristo nunca dice me merezco esto, me merezco esta salvación, por eso Dios me la dio. Me merezco este regalo de la gracia, por eso Dios me lo dio. Ujú. No, nosotros todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Ujú. Absolutamente todo. Todo es por su gracia. Una de las cosas que yo he estado reflexionando mucho en estos últimos días es la motivación. La motivación de levantarme, la motivación de trabajar,
la motivación de enseñar, la motivación de prepararme para enseñar, la motivación para ser esposo, para ser padre. Ese sentir de hoy me levanto y voy a cumplir con mis responsabilidades. Eso viene de Dios. Eso viene de Dios. Hay mucha gente que se queda acostada en su cama y no tiene Sí. motivación para hacer nada. No tiene motivación para nada. No le encuentra gusto a la vida, no le encuentra sabor a nada de lo que hace. Está desmotivada. Sí. Y para mí, una de mis más grandes peticiones a Dios es: Dios, manténme motivado, Señor, manténme motivado, porque una vida desmotivada, que nada te motiva, que nada te anima, que nada te saca de la cama, es una vida cruel. Es una vida Ujú. cruel. Y, y esa motivación que nosotros tenemos para hacer las cosas, para salir a trabajar, para salir adelante, para leer un libro, para leer la palabra, para estar en oración, esa motivación viene de Dios, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Sí. ¿Y cómo nosotros podemos descubrir si nosotros estamos creyendo que merecemos algo? Decía José que a veces tenemos amargura en nuestro corazón porque no tenemos lo que creemos que merecemos. ¿Cómo nosotros podemos saber si tenemos esa actitud? Cuando vivimos vidas ingratas, sin gratitud. Cuando nosotros vivimos vidas sin gratitud. Esa es una evidencia de orgullo, no dar gracias a Dios en todo y por todo, Sí. aún en medio de la enfermedad. Correcto. Eso es una evidencia de que yo estoy diciendo, no tengo lo que merezco. No estoy agradecido con Dios, no estoy expresando gratitud en cualquiera que sea mi situación. Hay un libro que se llama El Valle de la Visión, que es un libro de una Ujú. antología de oraciones puritanas. Excelente libro. No, digamos que si en la mañana, cuando nos levantamos y queremos orar, nuestro fuego está medio apagado, los carbones están mojados y no hay fuego por Dios, no hay anhelos por Dios y no podemos movernos en oración, ese libro es una gran ayuda, Sí. porque estos hombres oraban su corazón a Sí. Dios, de verdad. Y en una Sí. oración que se llama Alabanza y Acción de Gracias, empieza a dar una lista, el hermano que está orando, por las cosas por las cuales está agradecido a Dios. Y le dice a Dios, yo te bendigo por el alma que tú creaste, por mi alma que tú creaste, por el cuerpo que tú me has dado, por preservar mi fuerza y mi vigor, por proveerme sentidos para que yo pueda disfrutar los deleites, por la tranquilidad y la libertad, por tener mis brazos y mis piernas, por tener mis manos, mis ojos y mis oídos, por toda tu provisión diaria para mi sustento, porque tengo comida en mi mesa y bebida en mi vaso, por el apetito, por el gusto, por la dulzura de la comida, por los deleites sociales de familiares y amigos, por la habilidad de servir a otros, por un corazón que puede sentir dolor y necesidad, por una mente que puede preocuparse por mis prójimos, por oportunidades de expresar alegría y contagiar alegría a otros, por los amados que tengo hoy en el gozo del cielo Mm. y por mi propia expectativa de verte a ti con claridad un día. Fíjate que este hombre está agradeciendo aquí por cosas que nosotros a veces tomamos por hecho, por Sí. sentir la dulzura de una sandía. Tenemos que dar gracias a Dios por eso, porque no es algo que merecemos. Y hay gente que no siente esa dulzura de esa sandía. Sí. Por sentir el dolor incluso. Hace poco estaba leyendo un artículo de una mamá que decía, mi oración a Dios es que mi hija sienta dolor. Mm. Porque el dolor es una pieza clave en la vida humana. Porque cuando yo me estoy quemando, mi cuerpo entero siente el dolor de esa quemadura y se aleja de ese dolor.
Entonces, es algo por lo cual estar agradecidos a Dios por el dolor. Pero cuando yo no estoy agradecido, es que lo estoy diciendo a Dios con mi actitud, tú no me estás dando lo que yo merezco. Y eso es una señal de orgullo en la vida. Una señal de humildad es gratitud. Gratitud. Cuando el clima está muy caliente, ¿no? Gracias Dios porque puedo sentir este clima caliente en lugar de decir qué fastidio es este calor. Qué fastidio es estar sudando. Pero si estás sudando, eso quiere decir que tu cuerpo está funcionando bien, que tienes un sistema que reconoce los climas, que se está adaptando al clima exterior, que no, eh, que no estás enfermo en ese sentido. De igual manera, si está haciendo frío, etcétera. Una vida de un hombre agradecido es un hombre humilde, un hombre que no agradece es un hombre orgulloso, que piensa que no tiene lo que merece. Entonces, por eso vive con una actitud de queja, de murmuración, de fastidio ante la vida y ante la familia y ante la esposa y ante los hijos y ante el trabajo y ante las cosas que le suceden, ante su enfermedad y ante todo lo demás. De verdad que Pablo nos enseña mucho que agradecía a Dios hasta en la cárcel, ¿no es cierto? Doy gracias a Dios, dice que el evangelio a los filipenses les dice, está corriendo, aunque yo estoy en la cárcel. Por eso estoy agradecido. Con eso terminamos nuestro segmento, mis amados hermanos, y pasamos a un nuevo segmento. En este nuevo segmento queremos hablar de otra característica del orgullo en la vida del hombre. ¿Cómo saber si soy un hombre orgulloso? Si pienso haber logrado algo por mí mismo, por mí mismo. Josué, ¿cómo se mira eso en la vida del día a día de un hombre? Es tan fácil realmente eh, creer eso, creer que hemos logrado lo que hemos logrado por nuestros propios medios, por nuestro propio esfuerzo. Y desde chicos realmente vemos en el hombre y en la mujer, claro, pero estamos hablando de los hombres. Desde chico un hombre se jacta de las buenas notas que saca, del golazo que metió en el partido de fútbol, de lo rápido que corre, de lo alto que salta, de lo rápido que nada o de lo mucho que puede aguantar la respiración. Incluso de cuántos pedazos de pizza cuando estábamos jovencitos, ¿no? De cuántos pedazos de pizza te puedes comer en un minuto, o de cuántos hot dogs o cuántas alitas picantes, qué sé yo. Y esta práctica puede seguirnos toda la vida, pensando que te graduaste y fue es que yo me esforcé. Y es que tengo un auto porque es que mis padres se esforzaron y yo perseveré y yo cumplí los objetivos y yo me lo merecía, sin decirlo, pero con nuestra actitud hacerlo ver así. Realmente estamos rodeados de esto y esto nos da como un sentido de autosatisfacción, de autosuficiencia, que en la primera oportunidad que tenemos aflicción, en la primera oportunidad que el Señor permite que sea alto, caemos de varios pisos de altura y el golpe es severo, el golpe es duro, porque ahora viene y se une con todo lo otro que hemos visto, porque es como, pero si yo me estoy esforzando, ¿cómo es que pasó esto? Pero si yo di lo mejor, pero si siempre me ha funcionado esto. Y es ahí cuando nos damos cuenta que es el orgullo el que había construido esa torre alta de la cual caímos, porque creemos que depende de nuestro esfuerzo y está también es tan innato en el ser humano que no solo lo que hemos logrado materialmente, pero también para el creyente. Creemos que la sabiduría que tenemos, que la santificación que tenemos es porque yo me he esforzado, porque yo, hermano, desde el primer día me puse a aprenderme la escritura y por eso me la puedo y esa escritura que está en mi mente me sigue santificando, pero si yo no me esforzara aprendiendo y memorizando, el Señor no obrara y hasta podemos jactarnos de algo así, tratando de usar teología correcta, sabiendo que también depende de nosotros, pero sobreenfatizando nuestra parte, sobreenfatizando que es la gracia del Señor en nosotros, sobreenfatizando que si algo he logrado es porque el Señor así lo quiso, es porque el Señor me dio la gracia para hacerlo, es porque el Señor en su misericordia lo permitió. Eh, realmente podemos inundarnos de eso, inundarnos y creer que todo lo bueno es por mi sacrificio y todo lo malo que esta persona no tiene es porque, claro, es que él no se esfuerza como yo.
es porque, claro, él no tiene la visión que yo tengo. Es porque, claro, es que este hermano no se levanta a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana a orar. Y yo me levanto a orar todas las mañanas, entonces el Señor me bendice. Claro, es lógico, hermana, usted no ora. Y entonces el Señor nos la bendice. Y hay una relación ahí de el que ora bendice, el que, y claro, hay verdades de repente ahí, pero si nosotros sobreenfatizamos eso, vamos a vernos como necios, como tontos, eh, porque no podemos afirmar haber logrado algo en nuestros propios medios. No soy yo, es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Y eso es un golpe, una cachetada, un golpe en la cara para nuestro orgullo. No soy yo, es el Señor. Cuando tú decías lo de las pizzas, José, me acuerdo que yo estaba en, en la escuela primaria y mi mamá nos ponía un termo de agua de esos termos antiguos que se siguen usando especialmente en la construcción, que mantiene el agua fría, que eran blancos de arriba y azul de abajo, y pues contenían 2, 3 litros de agua, no sé cuántos. Y mi mamá siempre nos ponía ese termo y yo me ponía enfrente de mis compañeros de la clase, me paraba y empezaba a tomar agua para demostrarle a todos cuánta agua yo tomaba y cuánto yo, o sea, recordando eso me parece tan bobo, gloriarme por cuánta agua estoy tomando, pero así puede llegar a ser nuestro orgullo. Me acuerdo que en alguna ocasión estábamos viendo con unos amigos una serie de televisión y hubo una escena en una ciudad en particular, y yo dije, wow, yo anduve de vacaciones ahí, yo pasé por esa misma calle. Y me dijo un amigo, y tienes que, es necesario que nos digas eso. ¿Por qué nos estás diciendo eso? ¿Es necesario que tú nos digas eso? Gloriándome en mis logros, ¿no? Gloriándome en mis vacaciones que tomé. Y es parte casi de nuestra naturaleza. Por lo menos puedo hablar en lo personal. Es casi parte de mi naturaleza. Gloriarme en mis logros, gloriarme en las cosas que yo he hecho, que yo he logrado. Y es una evidencia de orgullo clara en mi vida. Es una evidencia de orgullo clara en mi vida. Sí, yo creo que es un punto también de mantener un balance, ¿verdad? Porque, por ejemplo, quiero leer 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y lo que está mencionando Pablo aquí es que sí me he esforzado, sí he hecho cosas, pero ha Ujú, sido por la gracia de Dios. ujú, Y yo creo que es importante que podamos recordar o reconocer también el esfuerzo que otros han hecho, el esfuerzo que han hecho nuestros padres, el esfuerzo que ha hecho nuestra esposa para apoyarnos en algo, pero ninguno de los esfuerzos de ellos pudo haber sido hecho si no fue por la gracia de Dios. amén. O para el que ha estudiado, no sé, algo muy difícil y que se ha desvelado, sí, se desveló, está bien, lo hizo, pero es por la gracia de Dios que tuvo la energía eléctrica, que tuvo el libro, que tuvo la fortaleza para estudiarlo. Entonces creo que debemos siempre de tener eso presente ahí. A veces queremos también, al decir que el Señor es quien me ha dado todo, desmeritar los esfuerzos de algunas personas y es de dar honor a quien honor merece, pero no más allá del honor que merece el Señor. Entonces, es un poco el hecho de también ser agradecido, ¿verdad? El poder agradecer, el hecho de, por ejemplo, muchas veces poder grabar este podcast significa que mi esposa y mis hijos se sacrifican en algunos aspectos y, y es agradecer esa parte, pero no lo hacen porque ellos pudieran hacerlo nada más por su fuerza, sino porque la gracia de Dios nos ha permitido. Mm, Entonces, es siempre tener ese balance ahí. Rudy, me llama la atención el ejemplo que pones de Pablo, porque Pablo es un buen punto de referencia para nosotros en la vida cristiana. Fíjate que Pablo dice ahí que él ha trabajado más que todos los otros apóstoles. Hoy en la mañana estaba leyendo el libro de Hechos y yo agradecí a Dios por la vida de Pablo, pero también agradecí a Dios en oración por la vida de Bernabé.
que Sí. fue el que lo presentó a los apóstoles, porque no lo Ajá. querían recibir al apóstol Pablo en las iglesias del primer siglo. Sí. En Hechos capítulo 9 dice, cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, Bernabé, este hermano quizá un poco descuidado en nuestra teología y en nuestro estudio Sí. bíblico, Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Yo creo que sin Bernabé, Pablo hubiera logrado casi lo mismo que logró con la influencia de Bernabé, con el apoyo de Bernabé, con el respaldo de Bernabé, porque Pablo era apóstol de Jesucristo, no de Bernabé. Pero Dios Sí. usó a Bernabé para introducir a Pablo a los apóstoles, porque Bernabé tenía acceso a los apóstoles. En otras palabras, no somos lo que somos por nosotros mismos, incluso el gran apóstol Pablo. El Sí. gran apóstol Pablo necesitó que Bernabé lo presentara a la iglesia local. Y después, si seguimos leyendo, todo el ministerio de Pablo fue acompañado de hombres. Ahí en el capítulo, pues en los viajes misioneros, en los primeros viajes misioneros de Pablo, lo acompañó Bernabé. Ellos iban juntos. Ahí en el capítulo 16, Pablo encuentra a Timoteo y lo une al grupo misionero. Y Timoteo se vuelve un hermano aliado en el ministerio. Y después un emisario apostólico a las iglesias de Éfeso, a las demás iglesias donde estuvo ministrando Timoteo. Y también Silas está ahí. Y nosotros no supiéramos de todos estos viajes de Pablo y de todo el ministerio de Pablo sin Lucas, porque Sí. Lucas es el que nos escribe el libro de los Hechos. Claro. Sí. Entonces, Pablo fuera, aún con sus 13 cartas, muy desconocido sin el libro de los Hechos. ¿Y a quién usó Dios para escribir el libro de los Hechos? A Lucas, no a Pablo. Entonces, cuando vienes a ver en la historia de la iglesia, siempre se menciona a Pablo, pero los historiadores como Justo González, por ejemplo, dicen Pablo, Pedro y otros apóstoles fueron las figuras centrales, pero habían miles de creyentes, cientos de miles de creyentes Sí. trabajando y trabajando y trabajando, llevando el evangelio. En sus trabajos, cuando iban mudándose de una ciudad a otra, ellos llevaban el evangelio por allá, iban a plantar iglesias por allá. No conocemos sus nombres, los nombres de la mayoría de ellos no los conocemos. Conocemos a Pablo, a Pedro, a Bernabé y a otros, pero no conocemos los nombres de la mayoría de creyentes que trabajaron para servir a Cristo. Sí. Y hay un creyente ahí en el libro de Hechos también que se menciona una vez y nunca más se vuelve a mencionar, que es Ananías, el que Dios manda a que ore Ajá. por Pablo cuando Pablo tuvo este encuentro con Cristo. Sí. Una vez se menciona. Y mira lo importante que es lo que hace este hermano, Ananías. Pues obviamente Ananías no quería ir, pero el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios le está revelando a Ananías lo que hará con Pablo. Esto es increíble. Y Ananías desaparece de la historia otra vez. Se menciona una vez y no vuelve a aparecer. Y dice en el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Para mí, en lo personal, es de mucho ánimo, de muchísimo ánimo. Saber que Pablo fue grandemente usado por Dios, pero siempre interdependientemente con otros creyentes. Él no lo hizo todo por sí mismo. Él trabajó mucho, se sacrificó, pero la iglesia no existe por Pablo, sino por Cristo. La iglesia no existe por el apóstol Pablo, sino por la gracia de Cristo que dijo, yo edificaré mi iglesia. Y asimismo nosotros podemos dar por hecho que nosotros somos quienes somos, no por nosotros mismos, que nosotros hemos llegado hasta donde hemos llegado, no por nosotros mismos,
Mm. Incluso cuando tú te sientas a la mesa a comer, tú dices, yo me gané estos alimentos con el sudor de mi frente. Pero esas papas, quién las sacó de la tierra? ¿Quién las cosechó? ¿Quién las sembró? Fueron otras personas. ¿Quién las trasladaron al lugar de venta? Fueron otras personas. ¿Quién te las vendieron? Fueron otras personas. O sea, hay una red de interdependencia entre todos nosotros que es increíble. Es increíble. Un pastor no puede gloriarse de que la iglesia es lo que es por sí mismo. Eso es imposible, porque la iglesia no es el pastor nada más. La iglesia son todos los hermanos de todo el cuerpo de la iglesia que están trabajando, sacrificándose, ofrendando, ministrando unos a otros, evangelizando, etcétera, 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 etcétera. Quizá algunos son más prominentes que otros, pero todos tenemos una labor que hacer. Todos tenemos una labor que hacer. Mm. Gracias, hermano, por esos recordatorios. Realmente, como decías antes, decías ayer, creo, el agradecimiento realmente es un antídoto. El reconocer que lo que tenemos es por el Señor es un antídoto para ayudar a nuestro orgullo. Realmente eso es un antídoto que nos podemos tomar cada día con cada situación y cuando haya dificultades y obviamente, como dice Rudy, también teniendo un balance, ¿no? Eh, Teniendo un balance, sabemos que debemos esforzarnos, pero confiamos en el Señor los resultados, igual con la salvación, con el evangelismo, eh, igual con nuestros hijos, somos diligentes, les hablamos del Evangelio, compartimos el Evangelio, edificamos a las personas, pero no confiamos en nuestro desempeño como pastores, como evangelizadores, como ministros. Confiamos en la palabra del Señor y en la obra del Espíritu Santo a través de esto. Y esa es la actitud correcta. Y también esto nos va a proteger cuando haya dificultades, cuando haya pruebas, cuando el fracaso toque a la puerta. Realmente, si sabemos y reconocemos que el Señor está en control, esto nos va a ayudar realmente a tener una perspectiva correcta y a no eh, tirarnos al piso a llorar y ya esto se acabó, mi vida se arruinó, sino saber siempre que el Señor está en control y en acudir a Él. Porque cuando un problema llega, ¿qué hacemos? Sobre todo como hombres que estamos buscando resolver el problema de mi esposa, resolver el problema de mis hijos. Estamos buscando, ok, rápido, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque está este problema, resolvamos. Eh, que cuando pase algo, acudamos a la fuente, acudamos al único que está en control real, no nosotros, no es nuestra estrategia, no es nuestros ahorros, no es mi sabiduría, es el Señor. Y que después de acudir al Señor y humillarnos delante de Él, entonces usemos las herramientas que Él nos ha dado para pensar, ser diligentes, pero hasta en eso estamos modelando a nuestros hijos desde el principio, ¿no? Bueno, está bien, es un problema, es duro, me duele, pero vamos en oración al Señor, acudamos a Él, porque Él es el que está en control, somos sus hijos y todo va a estar bien, ¿de acuerdo? Bien, lo que sea que significa va a ser para, para nuestro bien, es lo que quiero decir. Así es, mi hermano. Muchísimas gracias por eso. Estaba leyendo hace poco sobre la vida de Richard Baxter, un pastor Mm. puritano de hace 300 años quizás, 400 años. Él llegó y tuvo un ministerio muy fructífero, pero hubo un pastor antes de él en la misma ciudad que tuvo 50 años de ministerio con muy poco fruto. Y Richard Baxter le atribuye todos los frutos que él vino a recoger al ministerio de este otro pastor. Este otro pastor nadie lo conoce, ¿eh? En la historia. A Richard Baxter lo conocemos, pues, la mayoría que hemos estado metidos quizá en un mundo de ministerio pastoral o literatura puritana, reformada. Richard Baxter, súper conocido. Pero Dios mandó un pastor desde hace 50 años de que Richard Baxter llegara. O sea que todo lo que logró Richard Baxter fue como una cosecha de lo que el pastor anterior había sembrado, de lo que el pastor anterior había picado piedra. Y a Richard Baxter le tocó venir a cosechar. Quizá a ti se te hace fácil en alguna área laboral, pero hay otros que han venido picando piedra por décadas. Y nosotros no podemos creernos que lo que hemos logrado ha sido por nosotros mismos, Mm. de manera autosuficiente, independiente. Así que
nos toca reconocer nuestra interdependencia unos con otros y nuestra absoluta y total dependencia de Dios, de la gracia de Dios. Con eso terminamos nuestro segmento y vamos a ir a nuestro siguiente segmento. En este nuevo segmento seguimos hablando de cómo saber si soy un hombre orgulloso. Y nosotros podemos ver evidencias de orgullo en nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué motiva nuestro corazón? ¿Qué motiva nuestras acciones? ¿Qué motiva nuestro servicio en la iglesia? ¿Qué motiva nuestro levantarnos a trabajar en la mañana? En nuestras motivaciones nosotros podemos saber si somos un hombre orgulloso o no lo somos. Josué, ¿cuál debe ser la motivación del creyente en todo lo que hace? La motivación es justamente esa primera respuesta del catecismo de Westminster que tanto le gusta a Rudy y a mí también. Es la gloria de Dios, es el propósito para el cual vivimos, para el cual existimos, es la gloria de Dios y lo sabemos, pero nos cuesta tanto, hermanos, y yo no lo digo así genérico por quitarme la culpa, me cuesta tanto, es tan difícil porque si somos otra vez honestos, Cristo no es siempre la motivación para lo que hacemos. Podemos hacerlo con la bandera y llevar la bandera, aquí llevo la bandera de Cristo y Cristo el estandarte y realmente adentro llevamos una camiseta que dice Josué es todo lo que me importa. Eh, Crudo, duro, pero, pero es cierto. Revela mucho de lo que hacemos, de las motivaciones, como bien decías, Daniel, y difícilmente podría la descripción del impío, por ejemplo, ser la nuestra como hijos de Dios. Dice el Salmo 10:4 que por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Creo que como hijos de Dios, como hombres renovados, en proceso de renovación diría, pero hemos sido en un sentido renovados, hemos sido cambiados de un corazón de piedra en uno de carne, hemos sido em, hechos nuevas criaturas, pero si buscamos a Dios, si tenemos a Dios en nuestros pensamientos, le amamos, pero no siempre lo hacemos de la manera correcta, no siempre tenemos la motivación correcta. Y aún en la iglesia, si estamos en la iglesia, tal vez podemos hacer creer que, no, hermano, yo estoy llegando temprano todas las veces y yo arreglo los cables de los micrófonos y yo limpio los micrófonos y limpio las sillas, y yo me estoy esforzando y llevo flores, a nadie me lo pide, y yo llevo flores, dicen las hermanas o un hermano, para el púlpito y yo le voy a poner agua al pastor todas las veces y a mí todo lo que quiero es que él tenga su garganta limpia para poder transmitir la palabra de Dios y realmente encontrarnos con que si abriéramos los corazones, muchas veces vemos que la motivación es que me vean que yo que servicial, que me vean que yo las flores que llevo, que me vean que yo llego temprano, que me vean. Y si lo digo, hermanos, no es porque veo paja en ojos ajenos, sino porque veo la viga en el mío mismo. Muchas veces tenemos que ser, ni examinarnos tan profundamente, sabemos por qué lo hacemos, pero debemos constantemente estar buscando hacer eso, examinarnos. Y como Pablo recordó a los filipenses que no debían hacer nada por contienda, no debían hacer nada por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Porque podemos servir a mi prójimo hermano, te traigo agua y no sé, a veces solo el Señor sabe, pero ¿es realmente porque quieres bendecir a tu hermano o es porque quieres ver, que quieres que los demás vean, perdón, lo mucho que te esfuerzas, lo mucho que sirves, lo mucho que te importa para que luego te sirvan a ti, para que haya un reconocimiento? Debemos realmente evaluarnos y que Cristo sea la motivación real para todo lo que hacemos, sea de palabra, sea de hecho, no solo de conocimiento. Sabemos que todo es para Él. En nuestras iglesias las declaraciones de misión, visión y todo dicen para la gloria de Dios y hacemos el servicio para la gloria de Dios y cantamos para la gloria de Dios, pero la realidad es que no siempre hacemos todo para la gloria de Dios.
sino que para que nosotros seamos un poquito exaltados. No te quiero robar toda la gloria a Dios, solo un poquito para mí, que me reconozca lo humilde que soy, lo manso que soy, lo servicial que soy. Y realmente, hermanos, debemos hacer morir el orgullo en nosotros y buscar la gloria a Dios, porque no solo es pecado en sí mismo, sino lo más grave es que le estamos robando la gloria que es debida a su nombre. Sí, yo hace algunos meses pude darme cuenta de una situación con una persona querida, un hombre mayor, y en su frustración acerca de algunas conductas de sus hijos, ya mayores también, decía, pero es que para nada entonces con estos que no buscan a Dios o que no hacen esto, para nada me estuve cuidando tanto de no pecar o de no hacer esto, para nada me estuvieron viendo todo lo que me esforzaba por ir a la iglesia, por servir en la iglesia. Y todo lo que me hizo pensar es, nunca lo estuve haciendo para Dios. Y quizás por eso son las actitudes de los hijos, porque nuestros hijos detectan, tienen un radar para detectar cuando somos transparentes o cuando no lo somos. Y entonces, si yo estoy aparentando, ellos van a aparentar. Si yo hago algo para Dios, para la gloria de Dios, pues ellos lo van a ver. Pero incluso que yo haga algo para la gloria de Dios, no me asegura que mis hijos vayan a ser creyentes. Y entonces debo de manejar también esa frustración cuando se llega a dar, cuando vea que mis hijos o una persona que amo está viviendo en pecado sin arrepentimiento. No significa que voy a dejar entonces de hacer las cosas que estoy haciendo para Dios. Las voy a seguir haciendo porque de un inicio tienen que ser hechas para la gloria de Dios. Y entonces sí tenemos que tener esos cuidados que a veces caemos. A veces todos podemos llegar a caer, que voy a hacer esto para la gloria de Dios, pero realmente es para que otros me vean o para ser ejemplo de otros y no con las motivaciones correctas. Estaba recordando, mientras hablaban, hermanos, la experiencia de María y Marta con Jesús, cuando Jesús fue a su casa. Dice en Lucas capítulo 10, versículo 38, aconteció que yendo de camino, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahí está muy claramente reflejada que la motivación de Marta no era servir para la gloria de Dios y el bien de los demás. No era servir por el gozo de los demás al recibir ese servicio. Claro, donde andaba Jesús andaba mucha gente, entonces seguro la casa estaba llena, seguro había muchos platos que lavar, seguro había mucha comida que cocinar, seguro había mucha agua que servir, seguro que había mucho trabajo que hacer. Marta está obviamente llamando la atención a sí misma. Yo estoy ocupada y mi hermana María, que se supone que tiene que estar trabajando conmigo en la cocina, está aquí sentada escuchándote. Dile que me ayude. Ahí se nota que obviamente la motivación de Marta no era ni la gloria de Dios ni el bien de los demás. Primero hace una referencia a su trabajo, ¿verdad? Mira lo que estoy haciendo. Y cuando nosotros decimos, mira lo que estoy haciendo, como decía José, ¿no? Mira cómo estoy yo trayéndole agua al pastor, trayendo flores a la iglesia, ordenando la silla. Mírame a mí. Ahí estamos dejando ver cuál es nuestra motivación. Que nos miren a mí, que nos aplaudan a nosotros. Y la otra cosa que puede revelar un poco nuestra motivación también es cuando nos enojamos que otros no están sirviendo como nosotros. Que otros no están dando tiempo como nosotros. Que otros no están poniendo el sacrificio como nosotros lo estamos poniendo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene motivaciones y podemos ver con claridad que a veces nuestras motivaciones no son las más limpias, no son las más sanas, no son las más
agradables delante de Dios. Entonces, la pregunta automática aquí, Rudy, Josué, es, eh, ¿cómo yo puedo estar seguro de que mi motivación sea la gloria de Dios? ¿Cómo llego al punto personalmente de que yo estoy haciendo las cosas para la gloria de Dios, para agradar a Dios, no para mi propia gloria, no para ser aplaudido, no para que los demás me vean, no para quedar bien con la gente? ¿Cómo yo estoy seguro que lo que yo estoy haciendo, ya sea un discipulado con alguien o ya sea un servicio a alguien, ya sea ser hospitalario con alguna familia, cualquier cosa que esté haciendo, ya sea mi trabajo, ya sea leer la Biblia u orar en la mañana, ¿cómo yo puedo estar seguro que mi motivación es la gloria de Cristo? Pensé que Rudy le estaba dando chance a Rudy. Realmente tenemos que vestirnos de humildad, evaluar nuestras intenciones, evaluar constantemente nuestras motivaciones. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Realmente puedo hacerlo, si, no sé, en un momento que nadie esté viendo? Creo que ese es un buen termómetro para saber si haría lo mismo igual si no hay nadie. Y pusiera las flores y el agua y todo, si nadie me ve y nadie nunca se entera. Si la respuesta es no, o prefiero mejor, no lo voy a poner ahorita que no ha venido nadie, mejor después porque ahorita tengo que hacer otras cosas. Mejor más cerca de la hora para que el agua esté más fresquita. Hablando de eso. Pero es un buen termómetro. ¿Haría esto mismo sin que nadie esté? Sin que ninguna haya quedado registrado por ninguna cámara y sin yo poder decir nada al respecto. Que solo Dios sepa. Creo que siempre nos va a ayudar a ver y a entender un poco mejor nuestra motivación. Colosenses 3, 23, 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, como si el Señor mismo estuviese presente delante de Él, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No servimos a los hombres. No tratemos de quedar bien con el hombre. Evitemos realmente ese reconocimiento y recibir y hacer crecer nuestro orgullo, hacer crecer nuestra autoestima por esa palmadita en la espalda. Qué bien, gracias por esforzarte. Estemos dispuestos a no recibir a cambio nada. Estemos dispuestos a que el único que reciba como olor fragante nuestro servicio y lo que por último sea lo que nos interese sea que Él sea exaltado, que estemos bien, tranquilos, estar en la sombra y hacer nuestro servicio en la sombra, en el servicio, en el sentido que no quiere decir que tenemos que llegar 3 horas antes de cualquier evento, sino es la motivación del corazón. Que estén de acuerdo eh, en que el Señor sea el que reciba como olor fragante eso y no los hombres. Evaluémonos, midámonos y busquemos realmente agradar al Señor en todo, que la motivación sea que la iglesia sea edificada, no que te conozcan tus dones de predicador o tus dones de músico, eh, que nuestra motivación sea la edificación de la iglesia, la santificación de la iglesia, la salvación de los perdidos y la gloria de Dios. Sí, y además de la parte del principio que da Josué acerca de hacerlo sin que nadie vea, creo que otro punto que nos puede ayudar a evaluarnos, a ver si algo lo estamos haciendo para la gloria de Dios, es cómo manejamos la frustración cuando los planes no salen como los habíamos pues previsto. Cuando en lugar de dar una conferencia para 120 solo llegaron 10. ¿Cuál fue la actitud de mi corazón en ese momento? Cuando lo que yo tenía planificado hacer no salió de esa forma, cuando alguien de mi equipo de trabajo dijo algo, dijo una burrada, y entonces yo como líder de ese equipo de trabajo quedé mal y ando todo el día pensando en eso, ando todo el día pensando en qué mal me vi, qué mal trabajo. O también otra cosa es cómo manejamos el éxito. Cuando estamos revolcándonos demasiado en el éxito, es decir, cuando hice la presentación, o sea, no una presentación, sino que la presentación que todo el mundo vio y alabó y dijo que bien está, estoy todos los días abriéndola y diciendo, wow, qué bien me quedó, que de verdad
y el día siguiente, sí, es que no había forma de mejorarla. ¿Cómo manejamos el éxito también? ¿Nos revolcamos mucho en él? O bueno, todo salió bien, perfecto, gloria a Dios, y ya sigo. Entonces creo que cómo manejar la frustración y el éxito y cómo nos afecta es uno de las cosas que podemos pues ir identificando si estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios y también ir corrigiendo sobre el camino. Así es, brother. Gracias, gracias por eso. Mientras hablaban, pensaba yo en las redes sociales. Am, Claro. las redes sociales pueden ser un excelente termómetro de cuál es nuestra motivación para hacer las cosas. Jesús dijo, cuando ustedes oren, no hagan un escándalo, que como aquellos que se van a las esquinas de las plazas, ponen un banquito y se suben y levantan las manos y empiezan a orar ahí. No hagan un escándalo, váyanse a su cuarto, enciérrense en su cuarto y Dios que los ve en lo secreto los recompensará en lo público. La verdad es que en nuestra era de redes sociales es muy fácil gloriarse en lo público. Aquí estoy lavando los platos en el campamento, sirviendo a mis amados hermanos jóvenes, ¿verdad? Eh, Hubo una tendencia, no sé si continuará esa tendencia con un grupo de jóvenes muy amados para mí en Honduras, que los muchachos empezaron a publicar en redes sociales que estaban haciendo su devocional personal y le tomaban una foto a la Biblia y al libro de devocionales. Aquí estoy haciendo mi devocional y el siguiente día otra vez y eso se hizo tendencia y muchos de ellos, jóvenes y jovencitas, empezaron a publicar en las redes sociales y siendo desobedientes a lo que Jesús dice, ve y métete a tu cuarto y estando en lo secreto, ora a tu Padre que está en los cielos. En otras palabras, ellos no solo se estaban gloriando y haciendo algo con una motivación incorrecta, sino que estaban desobedeciendo abiertamente a Cristo, un mandato de Cristo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer en secreto. Yo creo que la mayoría de cosas en nuestro servicio a Cristo las hacemos en secreto cuando nadie nos está viendo. Cuando nadie nos está viendo. Los pastores, por ejemplo, sí, se paran en el púlpito el domingo, pero ellos pasaron en secreto estudiando, o sea, ellos no fueron estudiando en público. Y como pastores también tenemos que cuidarnos de esto de las redes sociales, ¿no? Aquí preparando mi sermón para mañana. Y no es que es necesariamente malo tirar una foto así, pero quizá tenemos que examinar nuestra motivación. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos que la gente vea? ¿Qué queremos que la gente diga? Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque el profeta Jeremías dice que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que oremos con el salmista, líbranos de las soberbias, que no se enseñoreen de nosotros. Entonces estaremos limpios, seremos libres de gran rebelión, porque el orgullo es totalmente en contra de Dios. El orgullo, Dios se opone a eso. Dios se opone al orgulloso. Y Dios tiene una manera de lidiar con el orgulloso hasta que lo humilla para que el orgulloso reconozca que no depende de él, que las cosas no son para su gloria, sino para la gloria de Dios. Dios dice a través del profeta Isaías, yo no comparto mi gloria con nadie, con nadie. Así que cuando tengamos el deseo de recibir aplauso, reconocimiento, felicitación y que empecemos a hacer las cosas por eso, por recibir el aplauso, la felicitación, entonces es una alarma, porque antes de la caída está la soberbia. Antes del quebrantamiento está la altivez del espíritu. Si tú quieres ser disciplinado paternalmente por un Dios de amor, levántate en orgullo, porque seguro, tarde o temprano, Dios te va a humillar. Y entre más arriba te pusiste, como decía Josué, entre más arriba te pusiste, más duro va a ser el golpe. Sí. Y eso Dios lo hace porque nos ama, porque el orgullo nos
nos daña, es algo que estamos haciendo contra nosotros, contra nuestro matrimonio, contra nuestra familia, contra nuestra iglesia local. Así que Dios nos haga hombres humildes para su gloria.